Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra Santa Eucaristía. Ante el milagro del paralítico, las autoridades quedaron desorientadas y sin argumentos. Solo pueden hacer lo que suelen hacer los que están con miedo: prohibir, y se encontrarán con otra respuesta que también cuestionará su poder y autoridad. Ellos lo van a desobedecer. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo vean los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, iniciamos una vez más hoy nuestra misa, nuestra Eucaristía. Nos ponemos en presencia del Señor y reconocemos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor.
cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que haces crecer el número de quienes creen en ti con la abundancia de tu gracia, mira con bondad a tus elegidos y reviste de feliz inmortalidad a los que han renacido por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles nada, porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan les respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlos, por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La mano del Señor hace proezas. La mano del Señor es sublime. La mano del Señor hace proezas. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando lo oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia el poblado. Y ellos fueron a anunciar a los demás, pero tampoco les creyeron.
Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí estamos con el Evangelio de San Marcos, desde el versículo 9 al 15 del capítulo 16. Sabemos que el Evangelio de San Marcos concluye en el capítulo 16, versículo 8. Y desde aquí tenemos este apéndice, ¿verdad? Este agregado muy importante, que es un resumen, ¿verdad? Que reúne varios relatos, incluso de otros evangelios. Por ejemplo, los dos dice a quienes se les había aparecido. ¿A quién se refiere? A lo de Lucas, ¿verdad? Del capítulo 24, los discípulos de Emaús. Pero aquí entonces lo elemental y lo fundamental después de este resumen es el envío que hace Jesús. El envío que hace Jesús. Pero antes de enviarnos el vayan, anuncien, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación, con este resumen nos está diciendo nuestra propia realidad. Va ella bañande hinañañembo ubeñande yarare nondepe, va eva lañande yagueroviaña ina, va ella bañande yajeshape oikoa equea lleva. ¿Qué clase de resurrección? Entonces hoy también, ¿verdad? En este sábado nosotros estamos pensando y estamos diciendo, a ver, ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿Cómo nosotros nos confiamos? ¿Cómo nosotros nos adherimos a la resurrección del Señor? Aquí nos va pasando algunos ejemplos. Primero nos cuenta que se había aparecido a María Magdalena, que luego se va a contarlo a sus discípulos, a sus compañeros, que estaban afligidos y lloraban, es decir, pero cuando le dice que ha resucitado, cuando oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. San Marcos apunta muchísimo al cabeza dura. Somos cabeza dura. Lleva que nuestro Dios, que el Señor ha resucitado. Bueno, este es un primer elemento cuando te cuenta de María Magdalena, a quien el Señor se le había presentado. Siguen cabeza, obstinados, no creer en esta resurrección, no creer en la presencia viva de un Cristo que queda en medio de nosotros y que ahora tiene que actuar y quiere actuar, ¿verdad?, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Luego dice, después se mostró con otro aspecto a dos de ellos. ¿Verdad? Capítulo 24 de San Lucas. Este fue el otro relato, que también iban caminando hacia un poblado de Emaús y Navea. Incluso el Señor mismo le va explicando las escrituras. Estaban obstinados, estaban cerrados, no eran capaces de escuchar y de entender. Por fin lo van a ver y van a comprender que estaba ahí en el partir el pan. Pero dice, fueron a anunciar a los demás, pero tampoco el grupo, después de haberle escuchado a estos dos discípulos que volvían de Emaús, es decir, Cleofás y el otro somos nosotros, porque en Dajera y la otra, enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo. Pero es aquí donde el Señor les reprocha. Les reprochó la incredulidad y la obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Queridos hermanos, aquí está la fuerza, ¿verdad?, de esta primera parte también. Porque esto quiere decir, imagínense lo que nos dice, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. ¿Quiénes son o quiénes debemos ser aquellos que hemos visto al Señor resucitado? Y cada uno de nosotros. Nosotros somos seguidores del Señor.
ñandela yaheshana peñan de yara lleva, peñan de pusino de la muerte a la vida. Papá, mamá, compañeros, amigos, tenemos que ayudarnos. Tenemos que transmitir entonces la resurrección del Señor a los demás. Pero solamente desde ahí, concluyendo esta primera parte de este resumen, ahora podemos entender lo que el Señor nos dice. Porque primero tenemos que estar convencidos de la resurrección del Señor. Que el Señor nos cambia, que el Señor nos transforma. No podemos ser misioneros. Y sin embargo, la vida del cristiano es la vida de la misión. Ñandepe yahuatacueo, ñandepe yajacueo, ñande ñameevara testimonios, ñande yaheshacabana yepa, baisha pape ñande yara ñande nenoi, ambaisha pa ñande yapope ipona mía, yepa ñande la pichacuera benguaná, ñande rogapupe guaná, ñande netame guaná. Y por eso nos dice, vayan por todo el mundo. Llamo misioneta, coabendena, por lo menos, ñamo ñepuno coabe. Pero el mundo significa nuestra casa, el mundo significa nuestro país, el mundo significa nuestra economía, el mundo significa nuestra educación, el mundo significa nuestra sociedad, el mundo significa nuestra política. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, anunciemos y traigamos a Cristo resucitado que nos renueva a nuestra vida, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Cristo, el resucitado, respóndenos. Cristo el resucitado, respóndenos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, comprometidos para que estén abiertos para responder a los nuevos desafíos que se presentan a las familias y a la sociedad, oremos al Señor. Cristo el resucitado, respóndenos. Por las autoridades, para que sepan captar las necesidades del pueblo y promuevan a los niños, jóvenes y adultos, oremos al Señor. Cristo el resucitado, respóndenos. Por todos nosotros, para que la Pascua nos ayude a crear ambiente de paz en el hogar, llevar una vida más cristiana y que vivamos en la esperanza. Oremos al Señor. Cristo el resucitado, respóndenos. Por nuestros hermanos difuntos, para que alcancen la salvación en Cristo resucitado, oremos al Señor. Cristo el resucitado, respóndenos. Dios Padre de bondad, escucha nuestras oraciones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Hoy te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, danos paz a nosotros, danos paz, Señor. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Oración final. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madrecita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Tras 2 años de restricciones litúrgicas a causa de la pandemia, el Papa Francisco pudo celebrar todos los ritos de la última Semana Santa y junto con él los fieles que llegaron a acompañarlo. Temprano el Jueves Santo, los sacerdotes de la diócesis de Roma se reunieron en la Basílica de San Pedro en torno a su obispo para la tradicional misa crismal. En la ceremonia se bendijeron y consagraron los óleos santos y el pontífice pidió a los presbíteros fortalecer su fe, manteniendo siempre su mirada fija en Jesús. Ser sacerdote es, queridos hermanos, una gracia muy grande que no es en primer lugar una gracia para nosotros, sino para la gente. Y para nuestro pueblo es un gran don el hecho de que el Señor elija de entre su rebaño a algunos que se ocupen de sus ovejas de manera exclusiva, siendo padres y pastores. Por la tarde, Francisco se trasladó de manera reservada a la cárcel de Civitavecchia, en la costa, al norte de Roma. Allí celebró la misa de la Cena del Señor y, repitiendo el gesto de servicio y amor hasta el extremo de Jesús, lavó los pies de 12 reclusos. Con la liturgia de la Pasión del Señor el Viernes Santo, el Papa conmemoró el sacrificio con que Jesucristo nos salvó de una vez y para siempre. La homilía estuvo a cargo del cardenal Raniero Cantalamessa en medio de una basílica llena de creyentes en el poder redentor de la cruz, madero que Francisco adoró en nombre de toda la asamblea. Pasadas las 21 horas, el Papa se dirigió hasta el Coliseo Romano, donde junto a más de 10.000 personas oró las diversas estaciones del Vía Crucis. El acto de devoción estuvo marcado por el gesto profético de 2 mujeres, una rusa y una ucraniana, que cargaron juntas la cruz de la 13ª estación.
Fue un grito al mundo pidiendo por el fin de la guerra, un clamor que se prolongó en el silencio del Sábado Santo a la espera del triunfo del amor de Jesucristo por sobre el odio y la muerte. Así se llegó a la Noche Santa, a la solemne vigilia pascual, la madre de todas las vigilias, la liturgia por excelencia en que la luz vence a la oscuridad y durante la que la resurrección de Cristo es anunciada por el pregón pascual. La celebración fue presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. El Papa asistió y bautizó a 7 catecúmenos, 7 nuevos hijos de la Iglesia. El Santo Padre también realizó la homilía, reflexionando sobre cómo las mujeres vieron el sepulcro vacío, escucharon el mensaje de la resurrección y después se lanzaron a anunciar esa buena noticia que cambió la historia de la humanidad. Qué hermosa es una iglesia que corre de esta manera por los caminos del mundo, sin miedos, sin estrategias ni oportunismos, solo con el deseo de llevar a todos la alegría del Evangelio. A esto somos llamados, a experimentar el encuentro con el resucitado y a compartirlo con los demás, a correr la piedra del sepulcro donde con frecuencia hemos encerrado al Señor, para difundir su alegría en el mundo. El domingo de resurrección los fieles atiborraron nuevamente la plaza de San Pedro, celebraron la misa y recibieron la tradicional bendición Urbi et Orbi. Las palabras del Papa se dejaron sentir fuerte con su contundente llamado a la paz en todos aquellos lugares del mundo donde hoy se padece la insensatez de la guerra. Mirando sus llagas gloriosas, nuestros ojos incrédulos se abren, nuestros corazones endurecidos se liberan y dejan entrar el anuncio pascual. La paz esté con ustedes. Hermanos y hermanas, dejemos entrar la paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros países. Los festejos se prolongaron el lunes de la octava de Pascua con la oración del Regina Coeli, que anuncia a la Virgen María la resurrección de su Hijo. Y por la tarde, más de 100.000 adolescentes italianos se encontraron cara a cara con el Papa Francisco. Se trató de una verdadera fiesta de gozo en que el sucesor de Pedro dialogó con los jóvenes y les pidió no tener miedo a los desafíos de la vida. Fue una explosión de alegría, canto y compartir. Un signo de esperanza en el mismo lugar en que hace 2 años Francisco imploró el fin de la pandemia y que hoy hace pensar que la vida puede volver, con la gracia de Dios, a su normalidad. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos?
Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios, cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente, antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha, y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! El emotivo mensaje de un sacerdote, tras la muerte del hijo de Cristiano Ronaldo. El padre Juan Manuel Góngora, sacerdote español cuya parroquia tuitera tiene más de 47.000 seguidores, ofreció un emotivo mensaje de consuelo y esperanza tras la muerte del bebé de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Cristiano Ronaldo y Georgina informaron, con la más profunda tristeza, del fallecimiento de su bebé. Estamos devastados por esta pérdida, y amablemente les pedimos privacidad en este muy difícil momento, agregaron ambos en una nota compartida en sus redes sociales. A nuestro bebé, eres nuestro ángel y siempre te amaremos, concluyeron. Cristiano Ronaldo y Georgina esperaban mellizos, después de haber tenido a Alana Martina, primera hija de ambos. El futbolista portugués es padre también de Cristiano Jr. y los gemelos Eva y Mateo. El padre Juan Manuel Góngora dijo que ante este tipo de situaciones, muy dolorosas y traumáticas en nuestra existencia, no comprendemos humanamente cómo puede hacerse presente la muerte en el comienzo de la vida. Lo único cierto es que es una posibilidad, ante la realidad debilitada de nuestra naturaleza por el pecado. Sin embargo, celebramos en estos días de Pascua, desde el domingo de resurrección, que Cristo ha vencido a la muerte y al pecado, y ya no tienen la última palabra. En ese sentido, dijo el sacerdote, Cristo nos invita a que vivamos en la esperanza de la vida que no tiene fin, del encuentro con el amor en plenitud. El Papa declaró que se ha cancelado un segundo encuentro con el patriarca ortodoxo ruso Kirill, previsto inicialmente para junio en Jerusalén. En declaraciones al diario argentino La Nación, el Papa dijo que su relación con el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa era muy buena, pero que un posible encuentro entre ambos ahora podría prestarse a muchas confusiones. Sobre un posible viaje a Kiev, dijo que no puede hacer nada que ponga en riesgo objetivos superiores, como el fin de la guerra. Y se pregunta de qué servirá que el Papa viaje a Kiev si la guerra va a continuar al día siguiente. En su vuelo de regreso a Roma desde Malta, el Papa dijo a los periodistas que un viaje papal a Kiev estaba sobre la mesa y está dispuesto a hacer todo para poner fin a la guerra en Ucrania. Acompañarme en este viaje. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Estos 13 jóvenes dejaron durante 10 días todo lo que estaban haciendo para irse a la frontera de Ucrania, en Médica, a relevar a los cientos de voluntarios que ayudan a ucranianos a salir del país. Así surgió el proyecto Médica, liderado por el influencer John Folk. Es conocido por utilizar sus redes sociales para iniciar proyectos de acción social. Se distribuyeron en 3 furgonetas, llevaron a la frontera más de 6 toneladas de mantas, alimentos y productos de higiene. Eran 7 conductores y se iban turnando. Salieron desde Pamplona y en 33 horas llegaron a Médica. Rodrigo y Javier participaron en el proyecto Médica. Son 2 estudiantes de 18 años de la Universidad de Navarra. Tuvieron la oportunidad de asistir al UNIF en Roma al regresar de la frontera de Ucrania. Y ahí pues es que cada día cambiaba, era todo como un poco caos,
la gente, pues había distintas necesidades cada día. Oye, que hoy hace falta comprar mantas, hoy hace falta comprar tal. Entonces, muchas veces sí nos dividíamos, gente que se quedaba ahí, gente que entraba dentro de Ucrania. En 6 días organizaron todo para ir a la frontera de Ucrania. Tenían contactos en Médica que les explicaron las necesidades que tenían en el punto fronterizo y obtuvieron la ayuda de empresas o entidades que querían ayudar de forma desinteresada. También organizaron un equipo de más de 100 voluntarios que cubrieron por turnos supermercados, recaudando productos de primera necesidad. Nosotros, por ejemplo, al principio veíamos que ya había mucha ayuda y al principio no sabíamos muy bien dónde ponernos, dónde tal, pero ya luego te vas dando cuenta que es que ayuda hace falta. Y luego que de un día para otro, de repente, un día no hace falta ayuda y al día siguiente muchísima. Entonces yo creo que hombre, todo el que pueda ir, tenga el tiempo y los medios, que no dude. Rodrigo cuenta cómo le impresionó un día que llegó un niño de 3 años con su hermana, su tía y su madre. Eran las 4 de la mañana, estaban a menos 25 grados en Médica y estaba lloviendo. El niño se llamaba Kirill. Claro, llegaba al borde de la hipotermia y pues cogerle una manta, estar con él, darle ahí pues todo lo que puedas darle, ¿no? Porque al final como que no tiene ni el inglés ni el español ni nada y darle ahí paz, darle ahí cariño y eso sí que me impactó bastante, porque como que tienes ahí en tus brazos y dices, joder, que es real, ¿no? Todo esto. De Ucrania se fueron a Roma y Javier explica que no han tenido mucho tiempo para asimilar todo lo que han vivido. Todavía no ha habido mucho tiempo, pero sí, o sea, yo creo que al final se valora todo un poco más, que al final ellos, pues, huyen del país, que eso no parece que nos vaya a pasar a nosotros nunca, y ves que hay gente que, como nosotros que sí que le pasa. Ya están de vuelta en España y son conscientes que no han cambiado la situación por la que está atravesando Ucrania, pero han podido colaborar en la vida de familias a las que les ha cambiado la vida de un día para otro. Pero te necesitamos ahora. Necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas, te necesito. Porque mi alma hoy, Señor, está sedienta y tú eres ese manantial de agua fresca y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios. Te necesito, Dios, te necesito, yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas, es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito.
necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito Dios. Más que el aire para respirar, te necesito más que el agua para vivir, eres mi todo. Te necesito más que el aire para respirar, te necesito más que el agua para vivir, eres mi todo, Señor, mi fortaleza eres tú, eres mi todo. Necesito, Señor, Señor, te necesito, mi Dios, eres mi todo, mi fortaleza, eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, yo te necesito. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Que se apagó tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Quien mira tus penas y de ellas hace
y para siempre estará a tu lado. Quiero que sepas que Él siempre pelea por ti. Como un guerrero valiente, Él siempre estará allí. Quiero que sepas que Él siempre pelea por ti. Como un guerrero valiente, Él siempre estará allí. Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Te equivocas. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos!